Bueno, ya dijo todo mi compañero, así que aplaudamos, nos vamos. La verdad es que es un cabrón este Sayat nomás. Escribe un libro, nos da letra a todos los compañeros, todos los que formamos el mismo espacio, y después nos invitan a una charla, preparamos la charla con el mismo libro y no tenemos que decir. Proveyendo eso, había estructurado en realidad esta charla en 3 partes. Voy a dar solamente la última porque las otras 2 ya las digo que voy a mencionar. Básicamente había pensado en comentarles cuáles eran las posiciones teóricas, conceptuales que hay en torno a qué es la inflación, por qué suben los precios. Y ya la dijo muy bien acá el compañero. ¿Y cuáles eran los efectos políticos, o sea, sobre los grupos sociales específicos de estos procesos inflacionarios? Lógicamente, todas las decisiones de política de economía son decisiones en realidad de política económica. Por lo tanto, lo que se está discutiendo es cómo influyen estos procesos inflacionarios en los distintos grupos sociales. Indudablemente es un problema la inflación. O sea, existe inflación en la Argentina y es un problema. Yo creo que eso no hay que negarlo, independientemente de que hay buenos argumentos para explicar que si no corroe los ingresos de la mayoría de los argentinos, si no corroe la posibilidad de acceder cada vez más a mayores bienes, digamos, hay argumentos para decir que no es un problema la inflación en la Argentina. Pero efectivamente, no todos los sectores populares en la Argentina tienen la posibilidad de actualizar sus ingresos, y me refiero sobre todo no a los trabajadores formales, que a través de los sindicatos tienen instituciones válidas para actualizar sus ingresos al ritmo de la inflación y muchas veces incluso por encima del ritmo de la inflación. Yo creo que ese sector de trabajadores ha logrado progresar en su poder adquisitivo, pero también es cierto que hay sectores informales que, más allá de ciertas instituciones, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, que todos sabemos ha ido actualizándose por encima de cualquier índice público o privado de inflación, no obstante eso, la inflación es un tema candente y es un tema que molesta. Yo creo que lo peor que se puede hacer es negarla, para empezar. Como bien decía acá el compañero, en realidad no solamente están los trabajadores involucrados en esta problemática, sino que también hay sectores, y yo creo que el sector financiero es uno de los sectores más comprometidos con este proceso o con esta discusión que se da de que el peor mal en la Argentina es la inflación, y principalmente son los principales comprometidos con esta consigna, básicamente porque la inflación lo que hace es limarle los ingresos a los que tienen su capital en dinero. Es decir, si yo tengo en el banco depositado 1 millón de pesos y tengo un proceso inflacionario real del 10, 15, 20% de lo que sea, en realidad lo que quiere decir eso es que en el banco tengo 10, 15, 20% menos de poder adquisitivo. Generalmente los sectores de la producción tienen mecanismos para actualizar sus ingresos, los sectores del trabajo formal tienen mecanismos, pero los principales opositores y los principales detractores del proceso inflacionario, que tienen voz, digamos, en los medios de comunicación, son los sectores financieros. Para ordenar la última parte de mi ponencia, que va a ser la única, quería traer a la discusión a un autor antiliberal, muy pocas veces estudiado en la universidad y en otros ámbitos, que es Karl Polanyi. No sé si todos han escuchado hablar de Polanyi. Polanyi es un autor antiliberal, no marxista, que en 1944 escribió un libro que se llama La Gran Transformación. En La Gran Transformación, Polanyi, la conclusión a la que arriba, o la gran lección que podemos extraer de ese libro,
es que los mercados son una institución social. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados no es un espacio en el que la gente concurre libremente a ofrecer y a demandar productos, sino que existe todo un conjunto de reglas políticas que permiten, que posibilitan que en ese espacio se intercambien productos, bienes, servicios, lo que fuere. Esto es revolucionario en la época en la que Polanyi lo plantea. Y principalmente, dice Polanyi, hay tres mercancías que él denomina mercancías ficticias, es decir, mercancías que solo pueden ser consideradas como una mercancía gracias a un acto político del Estado. Es decir, esta tensión que nos comentaba recién Leandro, entre la intervención del Estado y el libre juego del mercado. Estas tres mercancías, dice Polanyi, son el trabajo, o sea, solo puede hablarse de un mercado de trabajo, y nosotros lo escuchamos todo el tiempo, el mercado de trabajo, gracias a que el Estado interviene y regula y establece las reglas de juego en las cuales el trabajo de las personas, la actividad humana de las personas, la interrelación de las personas con el medio ambiente, con la naturaleza para obtener alimentos y todo lo que necesita para vivir, solo gracias a ese marco de reglas de juego que ha puesto el Estado, ese trabajo puede considerarse una mercancía. La tierra, dice Polanyi, pero también puede ser la naturaleza, extendiéndola a todos los recursos naturales, también requieren de un acto político del Estado para ser considerada una mercancía. O sea, hablamos de un mercado de tierras, hablamos de un mercado de minerales, hablamos de un mercado, incluso hasta de mercados de agua. Por ejemplo, en Chile podemos hablar de un mercado de agua. Acá en Mendoza no se avanzó tanto, digamos, el proceso neoliberal fue mucho más, no digo que mucho más leve, pero digamos, en ciertos intersticios, en ciertos espacios, la regulación política pudo frenar, digamos, esas avanzadas neoliberales. Y también, dice Polanyi, la moneda es una mercancía ficticia. No existe naturalmente la moneda, y este me parece que es un tema central en esta charla respecto a la inflación. No existe naturalmente la moneda como una mercancía. Se requiere de un Estado que valide esa moneda como mercancía, digamos, como un bien intercambiable. Traigo esto, y yo le agregaría, en realidad, un concepto que me parece fundamental y que no lo incorpora Polanyi, sino que lo incorpora una escuela económica francesa que se llama la Escuela de la Regulación, que dicen que en realidad también la concurrencia, digamos, o la competencia, el régimen de competencia, habla esta escuela francesa, también el régimen de competencia, para que funcione, requiere la intervención del Estado. Entonces tenemos cuatro grandes espacios, cuatro grandes áreas institucionales, que en realidad no se trata de decir más Estado o más mercado, sino de lo que se trata es de reconocer el carácter mixto de las instituciones, o mejor dicho, el carácter mixto que componen esas instituciones. Estado, moneda, salario o trabajo, naturaleza y concurrencia. Traigo estas cuatro formas institucionales y les propongo un breve repaso a lo largo de la historia argentina, por lo menos en lo que se reconocen como dos grandes fases o dos grandes regímenes de acumulación a lo largo de la historia, que son el que conocemos como ISI, la industrialización sustitutiva de importaciones, y el rentístico financiero, para que veamos brevemente cuál es la evolución de estas cuatro instituciones en estos dos periodos históricos y si
este recorrido histórico nos permite sacar alguna lección, alguna conclusión para estos últimos 10 años de la historia argentina respecto al tema que nos convoca. Respecto a la relación salarial, todos sabemos muy bien que el sustento político del peronismo, digamos, que fue la fase o fue el periodo político donde este régimen de industrialización sustitutivo de importaciones se dio por excelencia. Todos sabemos que el sustento político de ese proceso político fue la clase trabajadora. O sea, la base de los trabajadores era lo que sustentó y lo que posibilitó 10 años de peronismo. Y esto no era gratuito, digamos. O sea, esto fue así gracias a la avanzada en conquistas sociales y de derechos laborales en ese periodo. Y sobre todo también la diferencia que marcó el peronismo respecto al periodo previo de, lógicamente, gran represión de la institución salarial. Entonces, esto no era, digamos, una cuestión no era una cuestión graciosa de los trabajadores con Perón, sino, digamos, una cuestión de avances y conquistas reales en derechos en este periodo. De hecho, cuando se agota, si se quiere, o cuando este régimen de acumulación termina en el año 76 con la dictadura militar, el principal foco, digamos, o el principal objetivo político de la dictadura militar era romper esta base obrera tan fuerte que se había dado y esta sindicalización tan fuerte que se había dado en la Argentina, arrastrado también por una lógica que venía de Estados Unidos y de la finalización de los 30 gloriosos, que es como se conoce, o sea, lo que nosotros conocemos acá en Argentina como régimen de industrialización sustitutivo de importaciones, en realidad en el mundo entero se conoce como Fordismo, digamos, esta alianza táctica, si se quiere, entre la burguesía y el proletariado que permitieron 30 años de crecimiento ininterrumpido. Sobre todo las sociedades estructuradas en torno al trabajo. Entonces, tenemos la institución salarial. Teníamos un régimen monetario durante el peronismo que se caracterizaba por ser de amplia circulación monetaria, digamos, que eso viene a ser interrumpido, sobre todo con la reforma financiera del año 1977, durante la última dictadura militar, y que de alguna manera esta reforma financiera lo que viene a hacer es a comprimir la circulación monetaria en el país. Esta compresión de la circulación monetaria, lo que llevada a un extremo, lo que hace es que la gente prácticamente no tenga medios para intercambiar las mercancías mínimas para su subsistencia. El caso extremo, muchos de nosotros lo conocimos, y se dio en el año 2001, 2002, cuando la circulación monetaria era tan restrictiva, tan acotada, digamos, que los estados provinciales salieron a producir monedas propias. El Petrón, el Patacón, incluso organizaciones sociales empezaron a producir el ticket trueque, digamos, cualquier papelito que sirviera para intercambiar mercancías era válido en un contexto de restricción monetaria tan fuerte. Muy diferente a lo que era el peronismo en su momento. Otro elemento que introduce Polanyi, que es el tema de la tierra y que yo extiendo a todos los recursos naturales, yo creo que eso fue la gran conquista del peronismo, y que en la Constitución del 49 quedó plasmado claramente, que es el reconocimiento de la indelegabilidad de los recursos naturales del Estado Nacional. Es decir,
los recursos mineros, todos los recursos productivos, son de potestad exclusiva del Estado Nacional. Esto le da una capacidad productiva, es decir, asegurar todos esos recursos para el Estado Nacional, le da una capacidad de control del proceso productivo, de la extracción petrolera, de la actividad minera, y que queda plasmado a nivel constitucional. Lógicamente, cuando lo derrocan a Perón, eso se desmembra, digamos, queda por lo menos a nivel constitucional, es decir, con esa jerarquía institucional, pero en realidad en el imaginario social no logran destituirlo recién hasta la década del 90. En la década del 90 no solamente se rompe, digamos, esa concepción de los recursos naturales como un bien nacional, sino que se llega al extremo de atomizarlo a punto tal de que se provincializan. Entonces son estados provinciales muy chiquitos, con mucha menos capacidad de negociación, los que tienen que ir a enfrentar a las corporaciones internacionales para negociar los recursos naturales que tiene cada provincia. Eso es por lo menos un problema. Y por último, la última institución que no incorpora Polanyi, sino que incorpora esta escuela francesa que les comentaba, que es la escuela de la regulación, y es el régimen de competencia. Es decir, es la forma que cada sociedad se da para organizar las interrelaciones que tienen los empresarios en sus territorios nacionales. Y en este sentido, durante el periodo de ISI, o sea, de industrialización sustitutiva de importaciones, la gran forma regulatoria que tenía esta interrelación entre los empresarios es una ley que digamos que lleva adelante el diputado justicialista John William Cook, que es la ley de represión penal a los monopolios. Esta ley de represión penal a los monopolios lo que hacía era meter presos a los que tenían prácticas monopólicas. Así de simple. O sea, si hacía una empresa que controlaba, como todas estas que nos comentaba recién Leandro, si lograbas constituir una empresa que tuviera porciones monopólicas de mercado y, lógicamente, esa empresa fuera privada, ibas en cana. Simplemente. Esta ley fue derogada en el año 1980 a raíz de ciertos procesos monopólicos que se venían dando en ese momento, favorecidos por la dictadura militar, fogoneados con plata de la especulación financiera, y muchas de esas empresas, por ser aliadas políticas de la dictadura militar, lógicamente veían en la permanencia de esta ley, que fíjense todo el tiempo que duró, del 46 hasta el 80, veían en la permanencia de esta ley un peligro, lógicamente, para su libertad de circular libremente, imagínense. Entonces se deroga esa ley y se cambia por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que era una cuestión mucho más light, que lógicamente fue lo que permitió después en los 90 las concentraciones, la llegada de capitales extranjeros. Entonces tenemos este proceso que lo podemos comparar en dos momentos históricos diferentes: circulación monetaria ampliada, circulación monetaria restrictiva, un régimen salarial o laboral inclusivo de conquista de derechos, a un régimen salarial restrictivo, represivo, incluso sobre la misma vida de los trabajadores, de altos niveles de desempleo, de desintegración salarial, de desintegración incluso de la relación salarial como institución que cohesionaba a la sociedad. Tenemos en un patrón de acumulación
el cuidado y la protección de los recursos naturales garantizados incluso constitucionalmente, a uno donde se lo rifaba a los mejores postores internos o externos, y tenemos un régimen de competencia que reprimía las organizaciones monopólicas de este tipo, a uno que decía defender la competencia, pero que en realidad permitió que esto se instituyera en el país. Yo creo que efectivamente en el año 2002 la mega devaluación permitió recuperar la competitividad argentina, y en el 2003 con un proyecto político mucho más claro respecto a quienes tenían que pagar los efectos de las crisis que habían sucedido en la Argentina, se permitió revisar algunas de esas formas institucionales que se habían instituido durante el periodo de la dictadura, principalmente en lo relativo a lo salarial y en lo relativo al régimen monetario, con muchísimas medidas de política económica concreta que podemos revisar, como consejos de salario, disminución del desempleo, aumento de la capacidad productiva del país, reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación, muchísimas, control de la fuga de divisas recientemente. Hay muchísimas medidas de política económica que, por lo menos en la institución monetaria y en la institución salarial, han logrado revertir el proceso represivo y de mercantilización, diría Polanyi, que se dio durante la dictadura militar y la continuación, digamos, de esas políticas económicas en la etapa democrática. Pero yo creo que gran parte de los efectos inflacionarios vigentes tienen que ver con la imposibilidad de revertir las otras dos formas institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la etapa actual, en la Argentina actual, la morfología institucional que tomó el régimen de competencia en la etapa previa y el régimen de acceso a los recursos naturales en la etapa previa sigue vigente. ¿Y qué es esa morfología institucional? Este esquema que nos muestra Leandro, es decir, esta forma de organizar a las empresas privadas y ciertas condiciones de acceso a los recursos naturales, principalmente el recurso tierra en la región más fértil del país, los recursos mineros y los recursos hidrocarburíferos, donde sí efectivamente se han tomado medidas políticas que de alguna manera han intentado revertir el proceso anterior, pero solamente en eso. Tienen que ver, digamos, en esa dificultad. Yo no digo que no hayan habido intentos de revertirlo, digo que esos intentos han fracasado y que por lo tanto son los dos campos de intervención política fundamentales donde hay que apuntar no solamente las políticas económicas, sino que también me parece que de estos espacios de discusión académica tienen que surgir propuestas, lógicamente propuestas coherentes, que tengan articulación con la política real, porque uno también puede salir a decir, bueno, metámoslo preso de nuevo a todos los empresarios esto y que la manejen los obreros a la... que yo sería muy bonito, yo estaría a favor, pero el primer intento, de hecho, si la 125 no prospera, pero digamos, me parece que es esa la dirección, hay que ir a discutirle renta a estas empresas, hay que discutirle renta, hay que lógicamente avanzar hacia un régimen de competencia, no sé si de represión penal, no sé si está en marco político para plantear una represión penal de los empresarios que monopolizan, pero efectivamente tiene que haber un régimen más restrictivo de la actividad empresarial, lo que quiere decir un régimen con mayor participación del Estado. Es decir, hay que recuperar, y con esto termino,
hay que recuperar, como diría Polanyi, la capacidad del control público de los mercados. Y el control público de los mercados, o el control colectivo de los mercados, no se realiza sino a través del Estado. Nada más. Muchas gracias. Preguntas, dudas que quieran hacer a los inteligentes. Y los votos están fuera. ¿Ha quedado clarísimo? ¿Ah? Entonces sí somos los inteligentes. Bueno, primero que nada, agradecer a los expositores y a ustedes por la presencia e invitarlos a las próximas clases que se van a dictar, las próximas reuniones que vamos a hacer. Yo no lo dije, ¿puedo Sí, decir? sí. Pero sí con lo que... Esto es Supercanal. ¿Saben por qué pueden subir el precio en forma inopinada? Porque son un sector oligopólico en la Argentina. El segundo gran grupo de medios de comunicación y prestación de cable e internet es Supercanal. Después del grupo Clarín, muy atrás. Pero Supercanal en Mendoza tiene una posición dominante, entonces te puede poner el precio. Tiene un diario, tiene el único prestador de cable, o el único prestador de cable en la provincia, y es uno de los pocos prestadores de internet. Entonces puede imponerte el precio. Y estoy con vos en eso de que es necesario el Estado, y acá podríamos aplicar la teoría de la regulación, que regule toda esta actividad. Una de las formas de regularla fue la estatización del 51% de las acciones de IPF, el 35% de las retenciones, la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque también está tratando de regular una actividad monopólica, y hay dos que se le quedan en el tintero a este gobierno, que podría ver cómo las hace, que sería la nacionalización del comercio exterior, para apropiarse de esa divisa, y la nacionalización de los depósitos bancarios para manejar el crédito en la Argentina, que implique financiar distintas actividades y no sea la banca internacional la que determine qué se financia, sino que sean los argentinos. Y esto desde el Estado, pero a su vez democratizado el Estado, con mayor participación de los trabajadores, de la universidad, en la toma de decisiones y obviamente de sectores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Una preguntita aquí. En todo este contexto que es de empresas grandes, de corporaciones, que existe en Argentina, también existe otro contexto que es el de las pymes. Sí. El Estado podría beneficiar de alguna manera, en realidad, en este nuevo de redistribución, digamos, en cuanto a su propia intervención, que se financie más a las pymes para que entren en competencia con algunos de estos sectores, que lo puede hacer. No es fácil, porque en realidad ellos mismos en realidad se ocupan de que las pymes se queden... Hay mecanismos para competirle a las pymes de estos sectores. Uno es el desabastecimiento, el acopio. Ellos pueden bancar durante 6 meses, poner los precios más bajos que todas las pymes. Entonces, de esa forma, eliminar la competencia. Sí, lo hacen. De hecho, los perjudicados no solo son los sectores que tienen un salario, que mes a mes es igual, salvo una actualización o un aumento de salario, sino que las pequeñas y medianas empresas que se dedican, que tienen su visión puesta en el mercado interno y sobreviven gracias al mercado interno, que les cuesta competir con todo eso. Sí, muchas de ellas trabajan para ellos, pero en realidad en condiciones en que en realidad están digamos, ellos le distribuyen qué le dan a cada una, cómo los manejan, Si vos, y finalmente Sí, consiguen... por supuesto, tener posición dominante en la cadena de valor, entonces fijás todo. Exacto. Y fijás quién vive, quién muere al interior de esa cadena, efectivamente. A eso es lo que me refiero puntualmente con el régimen de competencia como institución social. O sea, cada sociedad se da la forma de regular la competencia al interior de las empresas que actúan en su territorio, que históricamente se fija. Entonces, bueno, si vos le das vía libre a las empresas concentradas, y te van a hacer cualquier trastada. Si le das un mayor margen de acción a las pequeñas, a las medianas, bueno, aparte son más redistributivas de la riqueza las empresas pequeñas, que si vos ves el empleo generado
por las pymes y el empleo generado por las grandes en función de la renta que genera cada una, te das cuenta que es mucho más redistributivo una pequeña empresa, una mediana empresa que... Tienen mayor participación de la renta que produce esa empresa. Bien. Yo les quería hacer una pregunta basándome en el mayor conocimiento que tienen ustedes del tema. Si es viable que se constituyan supermercados estatales para poder conectar al pequeño productor con el abastecimiento y la demanda local, debido a que la mayoría de los supermercados hoy en día son de capitales extranjeros. O sea, ¿cómo ven ustedes eso que sea viable? Vos tenés el poder del Estado y la legitimidad popular es viable todo. Y lo más democrático y profundamente participativo lo puede hacer. Yo no sé si es la solución. Armar supermercados estatales o financiar el consumo o financiar la creación de nuevas fuentes de comercialización que disputen a los que ya están organizados. Hay un factor que determina que estos concentren la mayor parte de la renta, que 3 supermercados o 3 grandes cadenas de supermercados concentren el 70%, y es que les permitieron instalarse en el medio de las ciudades y mataran todos los pequeños mercaditos, que era tradicional en el proceso de comercialización argentina, que vos ibas a pequeños mercaditos, en las ciudades, en los pueblos, y ahora con un Carrefour, un Jumbo, un Walmart metidos en las grandes urbes, todos los pequeños mercaditos han muerto, y si no mueren tienen que bajarse mucho los pantalones. Abren hasta los domingos, no descansan, tienen que mantener los precios que mantiene el gran supermercado. Entonces es jodido. Obviamente podría ser supermercado estatal, pero yo creo que hay que combatir la cadena en todo el proceso de concentración económica. Ese es el último. ¿Una pregunta más? No faltaba más. Vamos. Bueno, la próxima reunión va a ser el 2 de octubre directamente, porque la semana que viene hay mesas de examen en esta facultad y en varias, y el tema es Estado, Nación y Latinoamérica, y la próxima el 9 de octubre, que es el género y la regeneración de la actividad política, que tiende a excluir a las mujeres de la participación en la toma de decisiones. Y esperamos también que propongan temas, si queda alguno interesante por plantear, que son muchos, así que los invitamos a proponer también. Y nos pone muy contentos la concurrencia a este tipo de reuniones, porque entendemos que, primero que nada, la universidad no se cambia ni sus problemas se resuelven a partir de este tipo de reuniones, sino que es desde el Estado, una voluntad política, una nueva ley de educación superior, se modifica en su totalidad, pero esto es un principio generador de algunos cambios para lograr algunas banderas que levanta la agrupación universitaria nacional, pero también muchos estudiantes independientes que, lejos de ser apolíticos, se involucran y se interesan por la discusión de los asuntos colectivos, aunque no militan activamente en política. Y es necesario lograr, y les pedimos que colaboren con eso también, una universidad nacional en su contenido, por eso hablamos de la modificación de los planes de estudio y la incorporación de autores como Arturo Jauretche, con estas visiones sobre los problemas que atraviesa la Argentina y Latinoamérica, una universidad democrática en su funcionamiento, por eso también celebramos la elección directa de decano y rector, aprobada hace poco en nuestra universidad, y peleamos por mayor participación de los estudiantes en los consejos, tanto directivos como el superior, y una universidad popular en su contenido, por eso también que exigimos la implementación del turno noche de cursado, para que accedan a las aulas y puedan estar con nosotros en este tipo de reuniones aquellos trabajadores que quedan excluidos hoy de la universidad pública. Así que gracias por asistir, lo esperamos el 2 de octubre. Esto se viene.
Polis.